Hola, voy a hablarles de cómo se realiza la estimación de un intervalo de confianza para la varianza poblacional. Existen dos casos en los que podemos calcular la varianza poblacional. El primer caso es en el que tenemos un n o un valor de la muestra que sea menor de 30 elementos. En el caso de que nuestro n sea menor a 30, utilizamos la distribución de chi cuadrada. La distribución de chi cuadrada es una distribución de probabilidades que no es simétrica, a diferencia de la t-student o la distribución normal, no es simétrica. Por lo tanto, el alfa medios del lado izquierdo no va a ser igual al alfa medios del lado derecho. Y eso es algo que lo vamos a ver cuando utilicemos la tabla. La distribución de chi cuadrada está definida, como pueden ver en esta ecuación que está acá, que chi cuadrada es igual a n-1 por la desviación estándar muestral al cuadrado, la varianza muestral, dividida entre la varianza poblacional. De esa forma, si despejamos nosotros este sigma de esta ecuación, nos queda esta ecuación de acá. Y de esa ecuación podemos estimar cuáles son el intervalo de confianza para nuestra desviación poblacional. Como podemos ver acá, la ecuación que vamos a utilizar es esta de acá. Esta de acá será el rango inferior y esto de acá será el rango superior de nuestro intervalo de confianza para la varianza. Vamos a ver cómo utilizamos esta tabla y esta ecuación en un ejemplo. Tiger Woods, un jugador de golf, quiere saber si la consistencia de su juego es consistente, o sea, si no existe mucha variabilidad. Entonces, para entrenar para su próximo torneo, ha jugado 10 rondas de golf en su campo privado y obtuvo un promedio de 71.3 puntos y una desviación estándar de 1.32. Entonces, queremos saber cuál es la varianza de su juego. Queremos saber cuál es la varianza poblacional. A partir de esa muestra de sus 10 juegos, cuál sería la varianza poblacional. Entonces, tenemos los datos de n de las 10 rondas de juego. S, que va a ser nuestra desviación estándar muestral, que es 1.32, y el promedio de sus juegos, que es de 71.3 puntos. Y queremos saber cuánto es la desviación estándar poblacional o cuánto es la varianza poblacional. Como nos dice que es un nivel de confiabilidad del 95%, entonces tenemos que el alfa va a ser igual a 0.05 y el alfa medio será igual a 0.025. Entonces, con todos esos datos, vamos a utilizar esta ecuación para determinar cuál es el intervalo de confianza. El valor de n son los 10 juegos y n-1 será 10-1. El valor de la varianza es la desviación estándar al cuadrado, que la tenemos, y al otro lado va a ser lo mismo. La única diferencia es que abajo dividimos, bueno, en el intervalo inferior, el límite inferior, será determinado por el chi cuadrado para alfa medios y n-1 grados de libertad, mientras que el rango superior será evaluado por 1 menos alfa medios con n-1 grados de libertad. Entonces vamos a ver en la tabla de dónde sale este número de 19.022. Tendríamos que buscar dentro de nuestra tabla el valor de 0.025, o sea, el valor de 0.025 para alfa. Voy a anotarlo acá. Tendríamos que buscar cuál es el valor de chi cuadrada para 0.025 y 9 grados de libertad. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en nuestra tabla. Buscamos 0.025 y n grados de libertad, que serían 9 menos 1, 19.0228. Esta tabla la pueden encontrar en el libro de estadística o también hay varias tablas en el internet de chi cuadrada. Entonces, ahí está. Ahí es de donde sale el límite inferior. El límite superior será determinado por cuál es el valor de chi cuadrada cuando tenemos un valor de 1 menos alfa, 1 menos 0.025, con 9 grados de libertad. 1 menos 0.025 será 0.975 y 9 grados de libertad. Entonces, ese es el valor que tenemos que buscar en nuestra tabla. En la tabla buscamos 0.975 y 9 grados de libertad, que está este número de 2.77004, ¿no? 2.7004
que ahí están los 9 grados de libertad y 0.975. De ahí es de donde salen esos dos números. Una vez que operamos 9 por 1.32 al cuadrado entre 2.7004 nos da este número, y al otro lado, si operamos este número, nos da esto. Y esa sería nuestra estimación de la varianza. Entonces, esa sería el intervalo de confianza para nuestra varianza, que sería que la varianza poblacional se encuentra entre 0.82 y 5.81. Ahora, si queremos calcular la desviación estándar, sacamos la raíz de este número y nos da el 0.91, y la raíz de este otro número nos da 2.41. De esa forma es que se estima la varianza poblacional a partir de datos muestrales. Ahora, respondiendo a la pregunta, si el juego de Tiger Woods fue consistente, podríamos responder que sí fue consistente, ya que él pensaba que su variabilidad era de 5.9, y vemos que nuestro intervalo de confianza no supera 5.9, por lo tanto, no tiene mucha varianza en su juego, entonces es consistente. Este es el caso en el que tenemos una muestra de menor a 30 elementos. Ahora vamos a ver cuál es el caso en el que tenemos una muestra mayor a 30 elementos, que es el segundo caso en el que podemos estimar la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional. Cuando tenemos una muestra mayor a 30 elementos, por el teorema del límite central, esa muestra va a tomar una forma normal, de tal manera que la desviación estándar muestral puede ser un estimado de la desviación poblacional. El estadístico que vamos a utilizar es el factor Z, y vamos a utilizar este número, esta fórmula, como la variación entre estas dos. O sea, ¿cuál es qué tanto varía la desviación estándar muestral con respecto de la desviación poblacional? Va a estar dada por este elemento, por esa fórmula, ¿no? Similar algo al error muestral que teníamos, ¿no? Al error estándar, solo que esta es la relación, la diferencia entre estas dos varianzas. Entonces, utilizando esta ecuación, si de esta ecuación nosotros despejamos sigma, utilizando álgebra, nos queda esta ecuación de acá, donde la desviación estándar puede ser estimada de esta forma. El rango inferior va a estar dado por esta ecuación, y el rango superior va a estar dado por esta ecuación, utilizando la distribución de Z. Entonces, vamos a verlo de igual manera con un ejemplo. Se realizó una prueba de resistencia a la tensión en 50 cuerdas de algodón. O sea, ¿cuánto peso resisten estas 50 cuerdas de algodón? Y se obtiene una desviación estándar de 11 libras. Y queremos saber, con un 95% de confianza, cuál es la verdadera desviación o la desviación poblacional para estas cuerdas. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para hacer las estimaciones. Tenemos el valor de N, que son 50 cuerdas, la desviación estándar de nuestra muestra, que son 11 libras que resisten estas cuerdas, y queremos saber cuánto es el valor de sigma poblacional, o cuánto es la desviación poblacional. Si tenemos un 95% de confianza, sabemos que alfa va a ser 0.05, por lo tanto alfa medios 0.025. Entonces, seguimos la fórmula que tenemos acá. Para el rango inferior va a ser la desviación estándar muestral 11 dividida entre 1 más el z de alfa medios, que para 0.025 es 1.96, ya lo hemos demostrado antes de dónde sale, dividido entre la raíz de 2 por n, 2 por 50. Y al otro lado tenemos S, que vale 11, dividido entre 1 menos el z de alfa medios, 1.96, entre la raíz de 2 por 50, porque n es 50. Si operamos estos valores, 11 entre 1 menos este número, y acá 11 entre 1 más este número, nos quedan estos dos valores, y esa sería nuestra estimación de la desviación estándar poblacional. Entonces, podemos utilizar ese método cuando el número de elementos en nuestra muestra es mayor a 30. Por el teorema del límite central, la desviación muestral, la muestra, la forma de la distribución de la muestra o la distribución muestral se aproxima a la distribución normal. En este caso, en el primero, no podemos utilizar este método porque si hay menos de 30 elementos, todavía no toma una forma normal nuestra muestra. Entonces, ahí están los dos métodos de cómo podemos estimar la varianza
cuando tenemos un valor, una muestra mayor a 30 elementos o una muestra menor a 30 elementos.